Mientras el mundo pareciera haberse frenado y quedado suspendido frente a la pandemia, con la llamada nueva normalidad a la vuelta de la esquina y a la espera de la vacuna que ponga fin al virus que azota el planeta, las personas buscan la mejor manera de sobrellevar la situación actual. Los primeros fueron los países del norte, que sufrieron los efectos de la desastrosa pandemia. Al tiempo en que en América Latina veíamos las noticias mientras aprovechábamos esa pequeña ventaja para ir preparándonos y así poder afrontarla con la mejor eficacia posible. Era un plan casi perfecto, si no fuera por la única pequeña piedra que iba a poner el plan de cabeza: los políticos corruptos. A lo largo de los meses hemos visto cómo en cada país de América Latina los políticos estuvieron por momentos más preocupados en hacer su propio negocio que en la prevención del virus. Si bien en las políticas de sanidad los países han variado sus formas de hacerlas con aciertos y errores, en el ámbito de la corrupción pareciera haber funcionado como un reloj al que ni la pandemia pudo detener su marcha. En Ecuador, ante el desborde de los hospitales y la falta de controles, los responsables de los hospitales Los Ceibos y Guasmo Sur terminaron siendo el centro de la atención por el sobreprecio en la compra de bolsas para cadáveres. Terminaron pagando 12 veces más el precio estipulado. Según el estudio de la Contraloría, los hospitales otorgaron los contratos a proveedores específicos sin tomar en cuenta los precios de otros contratistas del Estado. Se limitó la participación de otras compañías, no se elaboraron estudios de mercado ni especificaciones técnicas de los productos para conocer precios preferenciales, indicó en el documento. En total, son 6 los hospitales investigados por posible fraude en los contratos de medicina, insumos, equipos médicos, servicios de limpieza o manejo de desechos peligrosos. Todos estos, sumados al caso de fraude con los certificados de discapacidad, en el que el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, reconoció como una orgía de corrupción. 2 de las personas investigadas en el caso de los hospitales terminaron involucrados en otro escándalo al estrellarse en la avioneta en que viajaban de camino a Perú. Otros de los amigos de los sobreprecios están en Bolivia, en el que demostraron que la corrupción desciende desde altos cargos del gobierno. Compraron respiradores que cuestan $6.600 y terminaron pagando $27.000 cada uno, negocio que le terminó costando al gobierno boliviano $5 millones. El ministro de Salud, Marcelo Navajas, fue destituido de su cargo junto a otros 3 funcionarios. Como también ocurrió en Cochabamba, donde su alcalde, José María Leyes, que previamente había sido procesado, fue detenido. Está acusado de haber comprado alimentos en mal estado para la policía. En Bolivia también se encontraron casos de falsificación de permisos de circulación vehicular, que en la restricción por la cuarentena no era un negocio menor. En Colombia, la Procuraduría suspendió por 3 meses a los alcaldes de Malambo y Armenia por presuntos malos manejos de dinero destinados a atender a la población afectada por la pandemia del coronavirus. Espejo de lo ocurrido en Brasil con el manejo de fondos públicos y que terminaron con el arresto de decenas de personas. Y al igual también que en Argentina, donde se encontraron irregularidades con los sobreprecios de alimentos, que llevó al presidente Alberto Fernández a suspender los pagos de dichas compras. Pero a diferencia con el resto del mundo, en Argentina es muy común que los casos de corrupción terminen en la nada misma. El propio FMI emitió un comunicado alertando sobre la desbordante corrupción que cae sobre estos países, y que si bien existían desde hace años, en este caso afectarían directamente en una posible recuperación post-pandemia. Mientras en algunos países como China, Rusia, Estados Unidos y Reino Unido están en la carrera por una vacuna contra el coronavirus, en otros países sería conveniente comenzar por la carrera por la vacuna contra la corrupción.